Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Hola, muy buenos días, bienvenidos a la Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa. El día de hoy nos da muchísimo gusto recibir a un maestro que ha estado desde hace tiempo en este ámbito de la justicia. Él es el maestro Alfonso Colmenares Palacios y bueno, pues bienvenido maestro por estar aquí. Muchas gracias. Quiero decirle que la Barra Matutina es un programa que está los días martes y jueves a las 9 de la mañana a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Spotify. Así que, bueno, pues a todas las personas que nos están viendo les agradecemos el favor de su atención y a nombre del magistrado Daniel Espinosa Licón le damos la más cordial bienvenida. No, pues muchas gracias, muy agradecido por la invitación que le hacen a su servidor y pues también un saludo a todo su auditorio, ¿verdad? Muchas gracias, maestro. Y bueno, ya entrando un poco en materia, ¿quién es Alfonso Colmenares Palacios? Perfecto. Una pregunta filosóficamente muy difícil, pero materialmente fácil de resolver, ¿verdad? Pues Alfonso Colmenares pues es maestro, es docente de la carrera de Derecho. Estamos especializados obviamente en constitucional y amparo, garantías individuales. Yo creo que es la parte más fuerte. En la parte académica y como parte postulante, pues también estamos inmiscuidos en toda la materia de litigio de amparo, ¿no? Dentro de todos sus aspectos y sus esferas también, ¿no? Nos especializamos más, obviamente, en la parte civil, mercantil, fiscal. Y adicionalmente a eso estamos como prestadores de servicio, como un mediador del Instituto Jalisciense de Justicia Alternativa. Bien. Entonces también tenemos por ahí un centro de mediación que pues empalmamos desde todo el aspecto constitucional hasta buscar que las personas tengan una buena resolución de sus conflictos. Muy interesante que tenga esta congruencia entre lo que es su especialidad, como bien lo ha comentado, de los derechos humanos, el aspecto constitucional y bueno, aterrizarlo en esto de la mediación de los métodos alternos de solución de conflictos. Me parece muy interesante, pues felicidades. Muchas gracias. Bien, ahora entrando un poco en materia, creo que uno de los temas que poco hemos tocado en este programa ha sido el juicio de amparo. Pero quisiera que fuéramos un poco más atrás desde todo el antecedente y el fundamento que es la propia Constitución y esta reforma del 2011 que vino a traer una revolución en el derecho aquí y en todos lados, ¿no? Entonces me gustaría que nos platicara un poco de esta evolución y cómo podemos llegar a... Sí, claro que sí. Pues mira, pues el juicio de amparo, pues se plantea en un principio, obviamente, pues como un juicio, pues garantista, ¿no? Un juicio garantista en el que, pues, hay un principio de relatividad de la sentencia, en el que, pues, obviamente, protege, pues, al quejoso y a quien lo solicita. Entonces, el juicio de amparo fue evolucionando a través de la historia, ¿verdad? Sin entrar en tantos antecedentes, con esa finalidad, ¿no? Nace con esa, para responder al quejoso y a todas las personas ante cualquier violación que existía por parte de los tribunales, ¿verdad? Entonces, al final del día, como toda sociedad, pues va evolucionando y pues el derecho pues no es ajeno a la evolución y al cambio, ¿no? Claro. Entonces, al final del día, pues el juicio de amparo sigue evolucionando, sigue cambiando constantemente como va evolucionando su sociedad. Entonces, llegado al punto del 2011 con la reforma del 6 y el 10 de junio, se viene una reforma no solamente a la ley de amparo, sino se viene una reforma pues obviamente constitucional, ¿verdad? Porque estábamos desatendiendo a algo muy importante, ¿no? Que son los derechos humanos, en dónde estaban plasmados y sobre todo en el cómo el juzgador debería de observar
y juzgar también con diferentes perspectivas. Tienen grandes cambios que todos aprendimos sobre estos derechos humanos, o que siempre estuvieron plasmados, pero que luego específicamente estuvieron nominados tal cual, porque nos conocíamos como garantías individuales, ¿no? Así es. Que hace poco todavía me llamó la atención, perdón que lo interrumpí, no se preocupe, con los maestros que enseñaron a los niños, y enseñando a los niños todavía como garantías individuales, sin que se den cuenta pues que ya hubo esta reforma y que pues necesitamos actualizar estos términos, ¿no? Sí, claro, porque pues obviamente hablar de derechos humanos es ampliar obviamente la gama de protección, ¿no? Así es. Es como yo lo platico con mis alumnos. Al final del día lo que buscamos es que podamos empalmar todo lo que está en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en un juicio, sí, que no tiene nada que ver con los juicios tradicionales. Como yo les comento, el juicio de amparo no es un recurso, es un juicio totalmente distinto, que tiene su propia legislación distinta, sus normas, sus reglas, sus términos. Entonces, al final del día, lo que queremos es acercar la parte constitucional a toda la ciudadanía, que toda aquella persona que se queje con justicia, pues obtenga la protección de un tribunal constitucional, ¿no? Y de ahí viene entonces la preocupación del Constitucional para poder prever qué estaba pasando, cómo estamos juzgando, ¿no? Y se viene pues toda esta reforma en donde nos incluye obviamente el artículo número 1 constitucional sufre una gran reforma, ¿no? Totalmente, es una adición que se le hace. Origen al principio pro persona. Así es. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nos incluye ahora de que todas las personas pues obviamente tenemos los derechos que consagra la Carta Magna sin importar su origen étnico, su preferencia, su género, es decir, es erga omnes para todos, ¿no? Para todos los hombres. Entonces, esta reforma constitucional deviene y pues obviamente tiene que cambiar la ley de amparo, ¿no? Tiene que modificar su regla y sobre todo la perspectiva del cómo se juzga, ¿no? De cómo los juzgadores llevan a la práctica la protección de todo este sistema. Y ya conforme a las reglas, pues obviamente deviene ahora de verificar efectivamente si se está cumpliendo o no con la finalidad del juicio de amparo, es decir, se está protegiendo el derecho a la salud, el derecho a la vida, ¿sí? El derecho a la sexualidad, o sea, todos estos, el derecho a la educación, muy importante, es decir, e inclusive viene algo muy importante con algunos asuntos que fueron traídos por la Corte en el tema de discapacidad. ¿Por qué? Totalmente. Porque no es lo mismo hablar de un sistema incluyente que un sistema inclusivo. Entonces, o sea, podemos ser incluyentes pero no inclusivos. Es decir, yo puedo tener a una persona con alguna discapacidad o a un menor de edad con alguna discapacidad, tenerlo en un salón de clases, sentarlo en el pupitre y decir si lo acepto, pero el que aprenda o no aprenda, bueno, ese ya es otra cosa. Claro. Entonces, yo puedo decir que como instituto o como institución educativa, sí lo incluyo, está aquí, pero el hecho de que aprenda o no los conocimientos que aprende el sujeto A o B o C, que aparentemente no tiene ninguna discapacidad, pues entonces queda fuera. Claro, entonces, para ello hay que hacer un plan y programa de estudio adecuado, a un programa, un diseño curricular adecuado a esta exacto, persona. maestra. Claro. Eso es ser incluyente. Sí. Eso es ser incluyente. ¿Por qué? Porque entonces no se estaría cumpliendo la protección que vela el artículo 3 constitucional. Sí, que toda persona tiene derecho a la educación, ¿no? Y que toda persona tiene derecho a esos conocimientos. ¿Y para qué es el conocimiento? Pues es una herramienta para la vida, más allá de una cuestión profesional, es para la vida, para que el ser humano pueda desarrollarse y gozar en plenitud la propia vida, ¿no? Entonces, al final del día, como usted lo comentaba, maestra, pues, ¿qué es lo que tenemos? Pues que un juicio de amparo, que ahora tiene una perspectiva de derechos humanos, prevé ahora que el modelo educativo se adapte precisamente a que ese menor pueda aprenderlo. ¿Cómo? Pues haciendo las adaptaciones curriculares, capacitando a los maestros, ahora que pues ya está en vigencia también y en práctica la reforma educativa, en donde pues ya hay un sistema de competencias, hay un sistema pues obviamente de capacitación hacia los docentes, ¿no? Claro. Entonces todo esto es muy importante para verlo en maneras
de manera práctica y para que toda la ciudadanía y nuestro apreciable auditorio lo pueda comprender en términos simples, ¿no? Es decir, yo tengo un problema de sinusitis o tengo un problema en la nariz derivado de una situación de contaminación, ¿no? Es decir, la protección al medio ambiente, ¿no? El derecho a tener un medio ambiente sano. ¿Hasta dónde llega y hasta dónde se puede tutelar ese derecho? Porque obviamente tenemos a terceros, ¿verdad? No por eso, no obstante, el juicio de amparo prevé a un tercero extraño, un tercero perjudicado en estas cosas, ¿no? Entonces, al final del día, lo que se busca con el juicio de amparo y esta reforma, pues es que todos podamos converger en un mismo sistema de justicia. Es decir, no se trata tampoco de pisotear a un sector por prevalecer a otro, ¿no? Se trata de que todo esté en una armonía, porque en un principio podríamos pensar, bueno, estamos sometiendo a una de las partes, ¿no? No se trata de eso, se trata de que se respete el derecho humano y que el juzgador también pueda darle trámite al juicio de amparo, identificando el derecho humano violado. Claro. A ver, hemos estado hablando mucho del juicio de amparo desde el inicio, pero para las personas que nos están viendo y que no tienen a lo mejor muy contextualizado o comprenden el término del juicio de amparo, ¿qué es el juicio de amparo? ¿Y en qué casos se puede llevar a cabo este juicio? Uh-huh. Porque mucha gente malamente utiliza ese término, ¿no? Mira, vete al amparo. Claro. Y entonces no alcanzan a comprender en qué razones, en qué momento puede actuarse, ¿no? Claro. En casos de algún abuso de autoridad, siempre ese es el lema, pero sí sería interesante pues que nos platique un poquito de estos casos. Sí, creo que es un punto fundamental, maestra, lo que nos estás comentando, porque precisamente una de las causales de improcedencia o por las causales por las cuales no puede seguir adelante el juicio de amparo en términos simples es precisamente pues que devenga una causal, ¿verdad? Que prevé la ley de amparo. Entonces, uno de los principios que tenemos que tener bien claros en el juicio de amparo pues es el principio de definitividad. ¿Sí? ¿De qué nos habla este principio, no? ¿Qué es el juicio de amparo? El juicio de amparo sí es un juicio garantista de protección, pero no significa que podamos abusar de esta herramienta. Lo que significa es que tenemos un juicio ante un tribunal federal, ante un juzgado de distrito, que nos pueda amparar, o ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante actos violatorios de la autoridad. Así es. Entonces, antes de irnos al juicio de amparo, necesitamos agotar este principio de definitividad. ¿A qué se refiere? Pues que primero necesitamos agotar todos los recursos ordinarios que prevea la legislación de cada caso. Un ejemplo simple, ¿no? En el tema administrativo, ¿no? Si yo quiero tramitar una licencia para vender quizás nieves afuera de casa o algún tipo de puesto de comida, pues obviamente tengo que irme ante la autoridad municipal. Y esta autoridad municipal pues otorgará una solicitud con ciertos requisitos para llenarlo, presentarlos, etcétera, etcétera. Una vez que se presenta esta solicitud, pues el ayuntamiento de cada municipio va a calificar si se encuentra o no en los supuestos para darle licencia, ¿verdad? Así es. Y ya una vez dándose eso, dará una respuesta. Pero ¿qué pasa si la autoridad es silenciosa? Es decir, no... De manera arbitraria, digamos. Así es, no. Simplemente dice que no o simplemente no dice nada. Así es. Entonces, a través de las leyes administrativas, tendremos que revisar si la ley administrativa prevé un recurso para ante esa negativa, que se llama negativa ficta. Entonces, esa negativa ficta pues es atacada a través de un juicio administrativo que tiene sus propias reglas. Entonces, el juicio de amparo dice, bueno, o sea, si hay una violación ante estas circunstancias, pues bueno, revisamos la ley aplicable y si efectivamente no hay un acto que proteja al ciudadano o al justiciable de esta situación, pues entonces nos iremos al juicio de amparo. Es en caso de que sí prevé un recurso, tengo que agotar ese recurso ordinario y posteriormente solicitar la protección federal, porque el juicio de amparo
en su origen, en principio, porque después podríamos hablar de las otras reformas. Sí. Es decir, no es entre usted y yo, No, ni entre el ciudadano y yo, es entre la autoridad, ¿sí? O sea, ese es el versus, ¿no? O sea, es contra la autoridad, acto violatorio. Si una autoridad, por ejemplo, llámese un juzgado del fuero común, no responde o es omiso a una solicitud simple, es decir, no emite el acuerdo correspondiente, pues se prevé, pues obviamente, que haya un recurso. Si no hay un recurso, en este caso por la omisión, porque es contra actos de acción y omisión, que se prevé el juicio de amparo por una falta de proveído, ¿sí? Entonces ahí está la distinción, ¿no? O el requisito sine qua non, o sin el cual podemos dar trámite al juicio de amparo, ¿verdad? Bien. Entonces, eso es lo importante. Ahora, procede este juicio de amparo, ¿y qué seguiría? Una vez que ya el juicio de amparo se le da trámite, obviamente el juzgador tiene que revisar que no se devenga una causal de improcedencia, porque eso traería consigo un sobreseimiento, es la consecuencia. ¿Y qué es el sobreseimiento? Pues es terminar el juicio de manera anticipada, ¿no? Entonces, termina el juicio, ¿por qué? Porque devine una causal de improcedencia. En caso de que el juicio, si tenga un trámite, sea admitida la demanda y no devenga ninguna causal, pues tenemos que seguir todas las etapas procesales. En este caso, como en todo juicio, las etapas principales es una vez admitida la demanda, tal como lo marca la ley de amparo, son 30 días después que se señala la audiencia constitucional, y antes de la audiencia constitucional vamos a tener que presentar las pruebas, desahogar las pruebas, ¿verdad? Habrá un periodo de alegatos, obviamente, que se puede desahogar ahí mismo en la audiencia constitucional. La audiencia constitucional, para dar mayor entendimiento, es ya el desahogo mismo de todo lo que sucede en la parte de la litis, ¿no? Y ya una vez en la misma audiencia constitucional, e inclusive se puede dictar sentencia. O sea, estamos hablando de un proceso judicial que no tarda años, ¿verdad? Sí, es muy rápido, o sea, se distingue a diferencia de otro tipo de juicios. Ahora, no procede o se da una negativa en el juicio de amparo, todavía existe la revisión. Claro, así es. Nosotros en la propia legislación de amparo, ahí está prevista, pues obviamente, un recurso contra una acción en la que no devenga un interés favorable hacia el quejoso, ¿verdad? En este caso, que la justicia de la nación no proteja y ampare, ¿verdad? Entonces, niegan el amparo y pues claro, tendremos que irnos al recurso de revisión. En este caso, nos iríamos pues ante un tribunal colegiado, ¿no? Y es muy importante decirlo que ahora ya la forma de hacer jurisprudencia ha cambiado también. La forma de hacer jurisprudencia antes era a través de reiteración de criterios, es decir, 5 resoluciones en el mismo sentido, ¿no? Del mismo caso. Ahora ya se prevé la resolución por precedentes, que es otra parte importante, que ¿no? Aquí me gustaría que hiciéramos un poquito ampliar este tema de los precedentes, ya que nunca los hemos tocado en el programa, y que creo que es muy interesante porque hablan del precedente tal cual, o sea, lo tocan como tal, pero no han adentrado, no se han ahora sí que ampliado en este tema de los precedentes. ¿Qué es un precedente? Un precedente, maestra, para entenderlo en términos simples también, es toda aquella resolución que emana, obviamente, de un tribunal facultado para declararlo como precedente, en este caso, por ejemplo, en el caso de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que hay una mayoría de votos, ¿sí? Este caso que llegamos a ventilar o a debatir en la primera sala o en la segunda sala, ¿sí? Entonces vamos a proponer el proyecto, ¿sí? Una vez que el magistrado que proyecta el mismo, pues bueno, tendrá que consensuarlo con los demás, habrá una votación. Ese caso que llega a obtener la mayoría de votos dentro de esa misma sala se llama precedente, porque va a sentar, valga la redundancia, el precedente de cómo se resuelve un asunto de acuerdo a esas características. El pleno de la Corte sentará un precedente si es que el asunto se va a pleno, ¿verdad? Y esa es la manera, obteniendo la mayoría de votos, 8 en el caso de la Corte, 4 en el caso de la sala, ¿sí? Obteniendo la mayoría de votación. Esa es la característica fundamental del precedente.
Muy bien, pues a todas las personas que nos están viendo y que sabemos que no todo el tiempo están a cargo, que no son abogados, pero que bueno, pues tienen un tema parecido, que han acudido a alguna autoridad y que se les ha negado, ¿qué es lo que tendrían que hacer? ¿Acudir con un abogado? Así es. Yo recomendaría siempre, como en todo, acudir con un especialista. ¿ya? Así es. Porque lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar como Claro. un médico. Y Así ya el mejor médico o el mejor abogado, Su documentación, sí, claro, traer el especialista, su su expediente, para poder revisar y dar un buen diagnóstico. Entonces el especialista constitucional o el especialista de amparo podrá decirle cuál es la solución y si efectivamente estamos bajo un supuesto de un juicio de amparo y también si estamos en tiempo, maestra. Claro. Es importante. Uno de los casos más sonados fue el de Rosendo Radilla Pacheco, que bueno, pues es prácticamente un referente y el que generó, digamos que un parteaguas aquí en el tema de amparo. Pero, ¿qué otras, digamos, hechos famosos tenemos aquí que la gente pueda identificar para que conozcan de estas temáticas? Sí, claro. Bueno, también tenemos en el caso de la educación, como lo comentaba, por ahí en el estado de Sonora, hubo una persona, ¿verdad? Una menor de edad, que por obvias razones pues tenemos que omitir sus datos, Claro. En el que su madre quería incluirla en un sistema educativo, ¿no? Y en el sistema educativo público. Sí le dan el ingreso a la menor. Esta menor tiene síndrome de Down, y al final del día esta persona no estaba recibiendo los conocimientos educativos, ¿verdad?, que necesitaba aprender. Entonces, ¿cuál es lo fundamental de este caso? Que al final del día la resolución de la Corte hace la distinción entre lo que acabamos de hablar en un inicio, entre la inclusión y el ser incluyente, ¿no? Entonces, al final del día, esa madre, porque es la tutora legal, fue la que promueve el juicio de amparo, llega hasta la Corte y se interpreta, se hace la distinción entre la inclusión y ser incluyente, ¿no? Entonces, por ahí dejaré el dato de la juicio de amparo y que es consultable para todos, y de ahí deviene pues una jurisprudencia en ese sentido. Sí, ¿verdad? Y perdón, corrijo, en el caso de Rosendo Radilla fue un tema que se fue hasta la Corte Interamericana Correcto. de Derechos Humanos. Así es. En el caso de aquella niña es que quisiera abordar, o sea, temas para que la gente tenga este abanico de posibilidades, vemos el tema de educación. Había otra niña que tenía un sinfín de ataques epilépticos y que uno de los medicamentos o ayuda que podía recibir era a través del cannabis y de estas dosis pequeñas o microdosis de marihuana, que era lo que podría llevar, y que creo que ha sido uno de los temas que más han causado polémica por tratarse de el uso del cannabis, ¿no? Es correcto. Entonces, ya vimos en aspectos médicos, ya vimos en tema educativo, pero esto es ahora sí que en actos de cualquier autoridad. ¿Hacia dónde va el tema de los derechos humanos en nuestro país? Porque pues ahora sí que es un reto, ¿no? Sí. Que cada día son más violados. La verdad es que estamos sí. en una situación un poco complicada. Maestra, a mí me causa un poquito de preocupación, pero también ocupación, el tema de la diversidad sexual, ¿no? También que es un tema en el que, seamos sinceros, todavía hay mucho rezago. Tenemos una gran deuda todavía con todo el sector, ¿verdad? Que de alguna manera no se identifica con un género, por ejemplo, masculino y femenino. Tenemos por ahí unas personas que dicen, bueno, yo no me identifico con esto, ¿no? Y tienen el derecho a hacerlo, ¿no? Es decir, yo no quiero estar ni en el cuadrante A ni en el cuadrante B, quizás estoy en el C, ¿no? Entonces, ahí tenemos una gran laguna y una gran deuda en la parte práctica. Porque si bien es cierto, ya se ha dado los casos en los que las personas que se declaran no binarios, el género no binario, pues se ha protegido y se están haciendo modificaciones para el tema práctico de legislación civil,
pero en el día a día, en donde tanto tú como yo lo vivimos, en un restaurante, en una tienda de ropa, todavía creo que quedamos a deber en la parte práctica. Simplemente hablemos de temas de un sanitario, ¿no? De los departamentos exclusivos en el que dice hombre y mujer. Alguna persona pudiera sentirse discriminada de que no hay un departamento para el que no se siente en un género y otro, ¿no? Es decir, todavía estamos, podría decirlo yo, en pañales en la parte práctica, en el cómo tenemos que regular todo esto para que nadie se sienta agraviado y todos convivamos en una sociedad armónica, ¿no? Sí, ese es un gran reto sin duda alguna, y bueno, aquí hemos visto en la República Mexicana cómo han ganado de alguna manera adeptos y espacios públicos, tal como lo tenemos con el Magistrade en Aguascalientes, que ya es una muy palpable, digamos que un verdadero triunfo para la comunidad. Sin embargo, pues creo que nos falta muchísima cultura, mucha educación y temas también de aceptación, porque estamos en una comunidad todavía un poco tradicionalista, malinchista, en donde, no malinchista, perdón, tenemos esa cuestión del machismo. Sí. Y pues ahora sí que será cuestión de mucho trabajo, de mucho estudio y de aceptación y por parte de las personas y de la sociedad. Y sobre todo, maestra, perdón que te interrumpa, yo creo que la parte que nos toca a nosotros como docentes, como este tipo de programas que dan una difusión y tocan a lo mejor un poquito de las fibras más difíciles en una sociedad tradicional, como tú bien lo comentas, son parte del inicio del cambio, claro. ¿Sí? Es decir, poder hablar en un medio de comunicación sobre estos temas y de lo que todavía nos falta, es decir, reconocer lo que aún nos falta. Entonces, y desde ese punto de partida, ¿sí?, empezar a trabajar en la construcción, porque no podemos iniciar un proyecto, maestra, si ni siquiera sabemos dónde estamos, ¿no? Claro. Otra pregunta filosófica es: ¿en dónde estamos? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Entonces, yo creo que la parte de la docencia, la parte de los medios de comunicación nos están ayudando, y creo yo, soy ferviente creyente de que nos van a ayudar a que podamos construir una nueva sociedad en el que todos y todas tengamos inclusión, ¿no? Y sobre todo respeto a los derechos de todos, ¿no? De las personas, claro. Así es. Pues, maestro, me da muchísimo gusto el haber podido dialogar esta mañana con usted, y de antemano agradecemos muchísimo el que nos haya acompañado. ¿En dónde lo podemos encontrar? ¿Tiene alguna red social o alguna página en donde podamos encontrar y localizar, claro, para buscarle y buscar a lo mejor alguna asesoría? Por supuesto, sí, mis redes sociales son como mi nombre, me encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter, estamos como Alfonso Colmenares, ahí estamos a sus órdenes, en cualquier caso que necesiten, también estamos por ahí, están nuestros datos en la página del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, bien, con nuestro centro de mediación, y pues bueno, estamos a sus órdenes, ¿verdad? Muchísimas gracias. Pues a nombre del magistrado Daniel Espinosa Licón, agradecerle que haya aceptado esta invitación y comentarles a todos ustedes que nos vemos en la siguiente cápsula. No olviden que estamos martes y jueves en punto de las 9 de la mañana. Muchas gracias. Gracias a todo su auditorio y gracias a usted. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.